This is a moment these sisters have waited decades for. Their brother was gunned down in the chaos of Colombia's civil war. Now, at last, they're finally laying him to rest. Son las lágrimas del dolor de antes. Son lágrimas de felicidad. I've come to a country scarred by war and searching for healing. Colombia has suffered through more than half a century of armed conflict. The death toll was staggering, and over 100,000 people are still missing today. During the conflict, leftist guerrillas looking to overthrow the government fought against right-wing paramilitary groups. The drug cartels only made the violence worse. Large parts of the country were lawless. Había un dicho que decía, si no sirves para matar, sirves para que te mate. How many people have you killed? Homicidios comprobados, tengo 60 homicidios comprobados. Se le mochan las extremidades, se enterró y que no es que nadie lo vaya a encontrar. Now, the government has made it its mission to find the bodies and return them to the families. We're following a team of crime scene experts searching for the missing to close a dark chapter in Colombia's history. In a hotel car park in Colombia's north, a criminal forensics team is assembling. They're heading into territory controlled by a paramilitary drug cartel. Prosecutor Miguel Villadiego is in charge of today's operation. Sabemos todos que en este municipio en algún momento operaron algunos grupos al margen de la ley. Hay que estar atentos todos, en todo momento, pendientes. Estamos, no huevos pues. Vamos. Gracias. ¿Listo? Un poquito, Guerra. Miguel is here on assignment for GRUBE, a specialist unit in the Attorney General's office. Its mission? To search for, identify, and return the missing victims of Colombia's armed conflict. Se obtuvo una información de una fuente no formal donde se manifestó que existe la posibilidad de que se encuentren en un espacio, en un inmueble, unos restos óseos. So we're expecting to find human remains? Así es. Outlaw militias once battled for control of this area's rich farmland and cocaine smuggling routes. Hundreds of people disappeared. Digging up the past is a dangerous job in a place like this. Landmines were sometimes laid to stop bodies from being discovered. So what's the update? What's been happening? Ahora vamos a proceder a acordonar y una vez que se acordone, el grupo ingresa y procede a organizar el tema para proceder a abrir. The team are searching here based on a tip-off from a former resident.
La información que se recibió fue de que en la cocina existía una especie de construcción en cemento que no tenía ninguna funcionalidad dentro del espacio y que allí en ese sitio al parecer habrían restos humanos. La persona que vivía aquí al día siguiente se fue. Grube has found over 10,000 bodies since it was formed in 2007. Many times, they've gone searching and come home empty-handed. But that doesn't stop them from trying. El solo hecho de no saber qué pasó con su ser querido, eso ha acabado a muchas familias en Colombia. Eso acaba con la vida de una persona. Algo, no pierden la esperanza, pero el ser humano no está. De cierta manera repara a las víctimas cada vez que entregamos un cuerpo a ellos para que puedan hacer su duelo como corresponde. Y tenemos cargando sobre nuestros hombros esta misión de esta búsqueda. There are some who know where the bodies are buried around Tierra Alta. Many of the killers are still living here today. Y nosotros aquí nos bañamos, jugamos, pescamos. Niños, como esos niños que usted ve por aquí. Llegó el tiempo en que ya estos ríos no eran ríos de aguas limpias, hermosas, aguas azules, no. Ya se volvieron ríos de sangre, ya te encontraba cadáveres, encontraba cabezas flotando. Encontraba muerte. Buenas. Buenas. ¿Eres Elmer? Sí. Soy Natasha. Hola Natasha, ¿cómo estás? Bien, gracias. Helmer grew up in Tierra Alta in the 90s, when it was ruled by ruthless paramilitaries. He was just a boy when he became one of them. At 15, he was forcibly recruited. Bueno, yo llegué a una finca llamada Ralito, de gente grande, ametralladora. Y yo a la edad corta edad que tenía, ya sabía que esos eran paramilitares. Ya una vez estabas ahí, ya no había vuelta atrás. De hecho, había un dicho que decía, si no sirves para matar, sirves para que te mate. He became a loyal foot soldier and took part in assassinations, murders, and massacres. O sea, yo tenía por ahí, ¿qué? 17 años, 18 años. Estaba en la etapa en que creía que con una pistola o un fusil en la mano lo era todo. Bueno, me tocó ver la ejecución de toda una familia a través de horca. Olvidar. Hay una muchacha embarazada, tenía 8 o 9 meses de embarazo ya. Ella resultó muerta. Ella la mató un muchacho de acá de Tierra Alta, la mató degollada. Can you tell me a little bit more about the things you did when you were a fighter? Que he hecho cosas, yo he hecho cosas espantosas, mire. He sacado gente de iglesia.
delante de una prédica donde personas que están orando, están reunidas con Dios. Sacarla de ahí y ejecutarla en la esquina. Las prácticas que utilizaban son enterrarlo, fosas comunes, ya sea en la montaña, en las playas, en los patios de las lotes, en las casas. Para cobar un hueco tan grande, para enterrar un cuerpo extendido, entonces una vez se decía, no, vamos con un hueco pequeño, se le mochan las extremidades y se tiran para el piso. Entre más pequeño el hueco, menos trabajo. Uno en la guerra se acostumbra que un cuerpo sin vida es como cualquier cosa. How many people have you killed? Homicidios comprados, tengo 60 homicidios comprados. By the mid-2000s, Colombia was desperate for peace. The paramilitaries were reined in and offered a deal. Lighter prison sentences in exchange for confessing their crimes and helping to find the bodies. Helmer spent 15 years in jail. Just 3 months for each of the victims he claims he killed. Have you ever apologized to any of the families of those that you've killed? Sí. Cada día que tengo la oportunidad de pensar de frente, lo hago. Todas las mañanas al levantarme, yo le digo a Dios que si es el último día que me va a tener con vida, que me alcance a perdonar él y todas las familias por el daño que yo hice. O sea, yo no alcanzo a comprender por qué lo hice. I'm trying to process how a man like Elmer, who appears so normal and social and charismatic, could kill 60 people. It also reminds me of just how dark the history of this place is, and it makes me wonder whether this town could ever really find healing. We're on our way to Valencia, about a 15-minute drive from Tierra Alta, to meet a woman who has lost her son. This town is still fully controlled by paramilitary. We're approaching a bridge, and we've been told that once we cross it, they'll know we've arrived. It goes to show just how aware they are of everything that happens in this area. Dios, mi mamá. Nosotros, yo vivo aquí en Doña Araquilla. Maria Agua has lived in this neighborhood for decades. Acá vive una tía. A short walk down her street makes for a chilling history Aquí lesson. vive la otra hermana. Ese fue de las primeras víctimas que cayeron aquí de Fidel Castaño. Almost every home lost someone to the violence. Allá donde está la Casa Amarilla, ahí desaparecieron un pelado que llamaban Dagoberto Pérez. Y ese niño nunca más volvió a aparecer. Maria once shared this house with her son Luis, until one day, he didn't come home either. He too was forcibly recruited by paramilitaries. A few mementos are all she has left of him. 8 años. Sí, los 8 años. Aquí estaba cumpliendo años él. Cuando él desapareció. ¿El última foto? Que fue la última foto de él. Esta foto tenía 8 días que él se la había tomado cuando desapareció. Just around the corner, she shows me the spot where Luis was kidnapped.
El día 17 de septiembre del 2001, siendo las 2:20 de la tarde, fue mi hijo desaparecido en esta esquina aquí, cargando un camión de plátano con unos compañeros. Lo montaron en la moto y se lo llevaron. ¿Cómo? Sí. Ese día casi me vuelvo loca, yo daba gritos, yo que me quería morir, yo no sabía ni para dónde correr. Pasaron los días, pasaron los años, pasaron los meses. Mi hijo más nunca ha vuelto. Que uno, esa angustia es la que uno no se le quita, ni al acostarse ni al levantarse. Maria no longer prays that Luis will come home alive. But she hasn't lost hope of one day giving him the dignity of a proper funeral. Hoy le pido mucho a Dios que me dé sabiduría para yo encontrarlo, darle su sepultura. Pero hasta ahora mi hijo está perdido, mi hijo no me aparece por ningún lado. Él se lo tragó la tierra. Back at the dig site, the team is getting anxious. They've been digging for days now, but they haven't found anything. The soil appears to be compact, it hasn't been interrupted, but they're also fairly certain of the information they received, and that alone is what's keeping them going. It feels like a desperate search at this point. The team's anthropologist calls Miguel to give him the bad news. Pasamos detector de metales, pasamos caninos y no marcó positivo para presencia de material de origen humano, así que podríamos descartar si usted lo autoriza. Ok, entonces en ese orden de ideas procedamos a cerrar el espacio de tierra abierto. Ok. Le agradezco. Gracias. Perfecto. Gracias. It's a crushing disappointment. Duele mucho a veces. Cada vez que se sale la idea es encontrar cuerpo, pero hay veces que no se dan las cosas. Esto una vez más da muestra de todas las dificultades que se presentan para encontrar a una persona desaparecida. La esperanza es lo último que se pierde. The next day, the team moves on to a new case. Apenas llegan a la última parte de la derecha. Many of the murdered were secretly buried without funerals. The families were intimidated into silence. It's part of Grube's mandate to recover the bones and give them a final resting place. For this family, it's been a long and painful road to this moment. A mi hermano fue asesinado el 19 de junio del 2002.
Ese día mi hermano estaba en el monte y cuando llegó a un lugar donde había una iglesia, de ahí estaba el grupo paramilitar. Iba a correr, entonces lo dispararon. Le pegaron 3 impactos de bala en su cuerpo. No pertenecía a ningún grupo armado ni nada, sino que era campesino. Entonces le quitaron la vida a mi hermano así, sin más allá y sin más acá. Uno jamás se acostumbra a esto, pero da un poco de tranquilidad porque los familiares posteriormente podrán darle cristiana sepultura, podrán llegar a un lugar donde visitarlo. The mood has completely shifted. It's gotten quiet and it's solemn. After days of searching, you can sense that it is all worth it. Now, the bones will be taken to a lab to be properly identified so the death can be registered. It's one less missing body. Nos llena de tranquilidad y es la misma tranquilidad que también vemos en la familia cuando hacemos este tipo de trabajos. Somos un apoyo a la familia. Far away from Tierra Alta, here in the capital, Bogota, there's a new problem. There are now thousands of bodies that have never been claimed. I've come to Grube's headquarters to see how new technology is giving them one last chance to be identified. Siga. Hola. Buenas tardes. Acá lo que nosotros vamos a hacer es empezar a procesar la imagen, el cráneo. Justo Pastor Jaimes is an expert at recreating a lifelike image of a person's face from their bones. He used to do this job with plasticine. Y empezamos a hacerlo de forma artística, o sea, moldeando, sacando el molde del cráneo. Y ya nosotros ahorita estamos trabajando 3D y nos ha dado muy buenos resultados. Yeah, I can see that whatever you're scanning there is getting digitized onto the computer. The scan is just the first step in the process. Del escanado 3D. Next, o el cráneo. he makes an image of what they looked like based on their DNA. Bueno, ¿vamos a qué? Vamos a empezar a hacer los ojos, ¿cierto? Acá. Y asimismo vamos a trabajar los músculos. The muscles, yeah. Ajá. Entonces vamos a darle los rasgos. Vamos a terminar fusionando todo esto. He makes a few versions. Then they're printed in magazines and online in the hope someone will recognize them. And has this technology helped identify more bodies and reunite them with families? Sí, sí. Y sabemos que eso ha funcionado. La morfología es la última esperanza de identificación que tiene un cuerpo sin nombre encontrado en una fosa común. Cuando no se identifica el cuerpo, hay un
banco de cuerpos donde se guardan. Pero es difícil, o sea, uno quisiera que cada reconstrucción fuera realmente identificada, ¿no? These unclaimed bodies are a cruel irony when so many are still searching. I'm heading back to Valencia to see how this work is healing the country, one family at a time. I've been invited to attend an intensely private moment. These women are about to receive the remains of a lost loved one. Before they do, a Grube psychologist is helping them to prepare. Sí, entonces vamos a usar entonces esta tela para hacerle un homenaje a la vida de Immanuel. Aquí hay una casa. Marta was just 22 years old when she married Manuel. She was pregnant with their first child when he was murdered. Yo no sé el motivo, la familia no sabe el motivo. Solo sé que es la violencia. Solo que sé que el conflicto armado. No participábamos en nada. ¿Sí? Cuando uno siente vulgarmente es el totazo de la violencia. No podía uno expresarse de alguna cosa porque ya eso era peligroso. No investigation took place until years later when Marta approached Grube. Today, the family, including Manuel's 3 sisters, are finally getting some of the answers they've been waiting for. Que la causa de la muerte es por heridas por proyectil de arma a nivel de la cabeza y a nivel del tórax, y eso le produce la muerte a una persona de manera instantánea. En el cráneo se encontraron 3 eventos por proyectil de arma de fuego. A partir de este momento, si ustedes así lo desean, podemos ver el cadáver. Ya. Aquí. Una prenda de color café oscuro. Un leve desgaste. Todo este proceso está conformado de muchos momentos y todos los momentos son bastante tristes. No es fácil ver un cuerpo en las condiciones en que se encuentra cuando lo estamos exhumando. Y tampoco es fácil para los familiares recibirlo en la forma como lo reciben. The family gathers in a local church for the long-awaited farewell. Que si bien haya arrastrado un dolor y un sufrimiento, hoy pueda arrodillarse un poco y decirle al Señor, hoy te entregamos el alma de Juan y Joaquín. Suddenly, the heavens open. And tears begin to flow.